¿Qué tal? Buenas. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, sobre todo hablando un poco sobre el tema de seguridad. En realidad vamos a hablar sobre la seguridad en las operaciones y soluciones tecnológicas en las pymes, y para eso vamos a conversar con quien está aquí a mi costado un momento, que es Matías Berardi, SMB Lead para AMD Sudamérica de habla hispana. ¿Qué tal, Matías? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo hoy, con toda tu audiencia. Estoy acá en Argentina, basado con responsabilidad para toda Latinoamérica, también viendo el mercado de Perú, así que bueno, un gusto estar contigo y con todos los que nos escuchan y nos ven. Genial. Muchas gracias, Matías, la verdad, por el tiempo y sobre todo por el uso horario que a veces no nos colabora tanto. Pero quería que nos cuentes un poco cómo va el tema de, cómo ustedes lo ven desde AMD, el tema de la seguridad. Bien, el tema de la seguridad informática, hoy cuando hablábamos decíamos que, bueno, podríamos estar todo el día conversando sobre cuáles son los aspectos importantes, cómo administrarla, cómo fomentarla, porque realmente hoy es un tema clave dentro de la operación de las compañías, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo, bueno, por la aceleración de los procesos digitales. Eso lo que hace es que amplió la superficie de ataque, ¿sí? Que tienen aquellos que quieren introducirse o que quieren tomar ventaja de nuestros datos o de la operación de alguna compañía. Entonces eso es un tema tremendamente clave. Desde AMD, como empresa tecnológica y como, digamos, la capa fundacional de muchos sistemas de la información, ¿sí? Porque nosotros proveemos los microprocesadores, o sea, los chips a partir de los cuales luego cada uno de los fabricantes de computadoras o de servidores construyen su solución y sobre Claro. lo que luego corre el software, etcétera. Somos como una piedra fundacional de esas capas de seguridad de la infraestructura, de tecnología. Sin embargo, la seguridad no solamente está compuesta, en este caso, por la tecnología, que es una piedra fundacional, pero siempre lo que hablamos cuando tenemos a nuestros clientes o cuando trabajamos con compañías es cómo interactúan todos los componentes de la seguridad, que son el componente tecnológico, desde luego, el componente humano, ¿sí? Porque nosotros como usuarios somos parte de ese eslabón de la seguridad, el componente de los procesos de las compañías, es decir, qué tipo de procesos corren esas compañías para asegurar que sus operaciones son seguras, las políticas de la compañía, la cultura, la idiosincrasia de cada uno de los países. Es decir, es un tema tremendamente complejo y en general, cuando hay un problema de seguridad, se corta como siempre por el hilo más delgado, ¿sí? Entonces puede ser que uno tenga la infraestructura más segura, pero si no tiene las políticas adecuadas o los usuarios no estamos entrenados para prevenir ataques, es por ahí donde va a filtrarse el problema. Así que es un problema que siempre hay que mirarlo de manera integral más allá de la tecnología. Y ese en realidad termina siendo uno de los factores menos detallados, ¿no? Porque muchas veces cuando pasa algo, digamos, a nivel de pyme, a nivel personal ya, en una computadora, solemos creer que porque tenemos un antivirus o algún tipo de tecnología que nos está resguardando, que hace intermediario entre el ataque y nosotros, consideramos que es más que suficiente, pero no tomamos en cuenta el valor humano, o sea, a dónde estamos ingresando, qué estamos haciendo. Y desde AMD, ¿cuáles son las formación de seguridad que ustedes recomiendan? O sea, ¿qué es lo que recomiendan a nivel de usuario? Bueno, es ahí el corazón del tema, ¿no? La tecnología por sí misma, y no solamente en el ámbito de seguridad, sino en todos los ámbitos de uso de la tecnología, realiza acciones independientes por sí misma, ¿sí? O sea, en ningún momento uno puede decir, bueno, yo tengo el antivirus y ya estoy resuelto de tener ataques. Al contrario, eso lo que nos da a veces es una sensación de una seguridad que nos hace pensar que estamos cubiertos y en realidad nos confiamos de más, dejamos contraseñas al descubierto, cliqueamos links o abrimos emails que nos piden información confidencial sin chequear efectivamente de dónde están viniendo. Dejamos anotaciones encima de nuestros cuadernos que tienen información sensible que quizás no está en la computadora o no está en la red, pero está en un cuaderno. Entonces, es decir, la seguridad informática es muy importante. Nosotros desde AMD, como te decía, el diseño de nuestros procesadores garantiza que tanto el BIOS, que es, digamos, la parte blanda que hace arrancar a los sistemas de computación, ¿no? Cuando uno prende un equipo, como la memoria donde están almacenados los datos, como la comunicación y la administración remota que uno puede hacer, un departamento de tecnología puede hacer con múltiples computadoras que tiene la compañía. Además,
todo eso nosotros garantizamos que nuestra tecnología le brinda la capa más fuerte de seguridad con nuestros procesadores Ryzen para PCs y con nuestros procesadores EPYC para servidores. Pero eso no garantiza que si un usuario comparte la información, digamos, porque no cuidó los procesos, ¿no? Y comparte información confidencial con un tercero, o su password o su contraseña es 1, 2, 3, 4. Ahí puede venir cualquier plataforma tecnológica segura que seguramente el eslabón más delgado va a ser ese descuido humano. Entonces siempre con las pymes, con las empresas, hay que trabajar de manera integrada entre las personas y la infraestructura de tecnología. Ahora, más allá del tema humano y de quizás algunos desconocimientos, como tú mencionabas, a nivel de correos, a nivel de la contraseña, ¿qué está ofreciendo en este momento AMD a nivel ya de hardware? O sea, desde su perspectiva a nivel de chipsets. Bien, nosotros como AMD lo que hacemos con el procesador es que una vez que está dentro de un equipo, ¿sí? Estos equipos pueden ser Hewlett Packard, pueden ser Lenovo, Dell, Asus, o sea, todas las marcas con las cuales nosotros integramos equipos. Una vez que nosotros ponemos un procesador ahí, ese procesador viene con diferentes capas de seguridad que hoy nos hacen únicos en el mercado. Por ejemplo, nosotros dentro de AMD tenemos, bueno, primero un núcleo seguro, o sea, dentro de nuestro procesador hay otro procesador pequeño que no compite con el cómputo que está desarrollando la PC, o sea, no le quita poder de cómputo y que se atañe específicamente a temas de seguridad. Esos temas de seguridad que realiza ese procesador son chequeos de que las órdenes y los comandos que está dando el sistema operativo y el BIOS de la computadora no han sido vulnerados, porque ahí es donde hay que pensar muchas veces, uno cuando imagina un ataque, ¿sí? Eso es importante. Uno imagina un ataque como que, bueno, alguien se mete en la computadora y me revisa los archivos. Eso es una manera de ataques, pero hay ataques que realizan hackers o entidades que quieren vulnerar nuestros datos, que lo que hacen es que introducen un código dentro de nuestros sistemas de información y con ese código lo que hacen es que dejan una ventana abierta, una puerta abierta para esos datos y pueden controlar de todo, pueden controlar desde transacciones comerciales, desde datos confidenciales de nuestros clientes, desde derivar o secuestrar, ¿no? Entre comillas, información y impedirnos el acceso y pedirnos un rescate de dinero para volver a tener acceso. Es decir, esos códigos que se introducen, nuestro procesador lo que hace es que permanentemente está detectando si esos códigos son los que tienen que venir correctamente con el sistema operativo, con el BIOS o no. Entonces, si detecta que no, en esa capa, eso lo hace desde el procesador mismo, incluso antes que el antivirus, antes que el sistema operativo, antes que Windows, lo hace Desde arranque, ¿no? desde el propio arranque. Entonces, eso para nosotros como AMD es una capa que no tienen nuestros competidores, que nosotros lo proveemos en toda nuestra línea de procesadores Ryzen Pro para PCs, en nuestros procesadores EPYC para servidores. Después tenemos también, y siempre lo trabajamos de esta manera conceptualmente, ¿no? La seguridad en capas. Primero cuando arranca la computadora, los comandos que está corriendo sean los comandos indicados. Después sobre la memoria, que esa memoria no haya tenido infiltraciones o anomalías. Después lo que hacemos es que dentro de ese procesador, como te digo, ahora en serie 6000, de nuestros procesadores que son la serie más nueva, ponemos un procesador que se llama Pluton, que es un procesador extra que está desarrollado en conjunto con Microsoft para que Windows 11 trabaje permanentemente chequeando entre el sistema operativo y nuestro procesador que los comandos son los que tienen que ser, la certificación del software es la que tiene que ser, que no ha habido intrusiones. Entonces nosotros proveemos como la piedra y la base fundacional para que todo el ecosistema, tanto las marcas que desarrollan las computadoras como los proveedores de sistemas operativos y de software, trabajen en un entorno tremendamente seguro. Ese es nuestro acercamiento como AMD, ¿sí? Y es un valor fundamental para nuestros clientes. Cuando nosotros llegamos con nuestra oferta, te diría casi, junto con performance, es de lo primero que hablamos, es de seguridad. Ahora, una consulta, y aquí quizás para detallar un poco, siempre se habla de, y tú lo mencionaste hace un momento, de un ataque a la seguridad que tenemos nosotros
a nivel de software, que es el tema de poder crear un troyano, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo, y infiltrarse en los archivos que nosotros tenemos de manera digital, o sea, un software en sí, poder dañar el Windows, poder dañar un programa. Existe, y me imagino que sí, un virus o ataques que van directamente al hardware de una computadora, ¿no? Que es precisamente lo que tú estás mencionando, de que ustedes tienen un procesador, llamemos alterno al procesamiento general, que es el que computa todas las cosas necesarias, que precisamente trata de evitar que un ataque directo al hardware. Sí, y mira, acá no es como para uno ponerse paranoico, ¿no? Claro, eso me Pero dio también. Lo quería saber qué tan factible es y qué tan real es también, porque hay gente que lo ignora por completo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y por eso digo, no es para ponerse paranoico, no es que nosotros tenemos que estar mirando todo el tiempo detrás de nuestro hombro para ver si alguien viene a robarnos la computadora, cosa que puede ser, ¿no? Y probablemente ahí en las pymes suceda mucho más esto de que, bueno, me roban la computadora en el metro o en el autobús o en el tren, digamos, porque trabajo en la calle y voy a la oficina y Claro. soy dueño de mi empresa. Entonces, eso, ¿qué pasa? Si a mí me roban la computadora, probablemente lo que pasa es que la formateen y la pongan en reventa o le rompan las partes, no me roben, no quieran robármela para robarme la información, ¿no? Entonces es como, bueno, eso es un tema. Pero ¿qué pasa? Si me roban la computadora igual, si tenés un procesador AMD en este caso, si la persona quiere conectarla y hacer tomar esa información para eventualmente pedir un rescate o quedarse con la base de datos de tus clientes y demás, le va a ser muchísimo más difícil, más complejo, porque nuestros procesadores van a detectar que hay una anomalía en ese arranque de la computadora y lo van a detectar y lo van a dejar frisado. Entonces, ¿Cómo lo detectan, por ejemplo, ahí? ¿Por un tema de que intentan adivinar la clave o una suerte de eso? sí, sí, hay eso y después hay ataques físicos, por eso digo, para no ser paranoicos, pero uno va viendo cómo funcionan las grandes empresas, la ingeniería del robo de información es una ingeniería muy compleja que cada vez evoluciona más y hay ataques físicos y hay ataques, bueno, a través de software y de redes. Los ataques físicos hay incluso posibilidad de gente que te desarme la computadora, que manipule. Vos la computadora, imagínate que la tenés cerrás la tapa de la computadora. ¿Sí? Entonces, como uno hace muchas veces, la deja prendida, pero cierra la Ah, tapa. claro, claro. Entra en un modo de hibernación o de stand-by. Nuestro procesador, cuando detecta ese modo de hibernación, cifra ya los datos. Entonces, ¿qué hace? Lo deja trabajando con los datos cifrados. Si yo voy, más allá de los intentos eh, De software, de de entrar a Windows, ¿no? claro, y más allá de, de las contraseñas, que eso funciona en los antivirus, funciona además, si en ese momento en el que está cerrado alguien quiere manipular el RAM o desarmar la computadora o ejecutar mediante un pendrive un comando, ¿sí? Porque puede pasar que venga alguien con un pendrive, que lo ponga, que tenga un comando que quiera activar esa computadora mientras está hibernada, nuestro procesador está chequeando permanentemente esas anomalías, ¿no? Dice, esto es anómalo, no debería pasar, lo frena. Está todo el tiempo trabajando. Claro, ahora, tomando en cuenta lo que tú mencionas respecto a cómo lo ve, las diferencias obvias entre una empresa grande o digamos una empresa que tiene mucho más trabajadores, hoy que estamos hablando prácticamente de un mundo gamer, lo que más van a solicitar, digamos, yo como pyme, digo, que tengo la oportunidad de comprar una computadora o tengo la oportunidad de comprar incluso un servidor, como tú mencionas, o la gente suele priorizar potencia por encima de seguridad, tomando o dejando de lado uno de los puntos más importantes porque hay una gran diferencia entre la información personal que puede ser chats, que pueden ser fotos, a una información, no sé, banco de clientes, una lista de proveedores, información sensible, porque va a depender mucho del rubro de la empresa, puede tener información sensible que requiere, que no solamente vincula los datos internos, sino datos de clientes y números telefónicos, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que en ese aspecto, el tema de que las empresas empiecen a tomar conciencia sobre, primero, el tema de seguridad y segundo, no solo para ellos, sino para todos los clientes que puedan tener, y es importante ese tipo de información que nos has dado. Ahora, hay una palabra, cuando hablamos de temas de seguridad, hay una palabra que se ha vuelto muy de moda, sobre todo en los últimos años, y es en cuanto al tema de ransomware. ¿Cómo lo ven esto desde el punto de AMD? Bien, el ransomware, como hablábamos antes, es una de las características o uno de los modelos de ataque, ¿sí? Que tiene que ver, para resumirlo, el ransomware es secuestrar información.
¿sí? O sea, el concepto es ese, es alguien se introduce en nuestros sistemas y lo que hace es que nos bloquea acceso a nuestra información y lo que pide es algo a cambio de ese desbloqueo. Ahora, ¿ese bloqueo es a nivel de software o es a nivel de hardware? O sea, por ejemplo, nos impide ingresar al disco D, por ejemplo, a una sección específica a nivel de hardware. Bueno, puede ser diverso. Puede bloquearte eso que decís vos, el acceso a una porción del disco, a una porción de la memoria, ¿sí? Donde vos tenés datos, a la conexión con tu sitio, con tu e-commerce, a la conexión de tu base de datos. Es decir, puede tomar puede tomar diferentes aspectos de la operación de la empresa. Y después lo que sucede con eso es que obviamente detrás de eso hay gente, si bien hay sistemas, detrás de eso hay gente que lo que solicita es dinero. Eh, ahí viene el tema también complicado, porque muchas veces el dinero uno paga, pero no te garantiza que la información vuelva a estar completamente operativa. Es decir, todo el proceso de, una vez que vos tenés un ataque de este estilo, es mucho más complicado volver de ese ataque que haber invertido al principio, ¿sí? Para evitarlo. O sea, siempre es mucho más beneficioso la inversión previa para mitigar los ataques que la reacción a los ataques. O sea, siempre desde el punto de vista de la eficiencia de la operación, desde el punto de vista de la inversión, siempre es más beneficioso invertir antes. Es decir, tener un auto como si fuera un auto, bueno, con todos los airbags, con los frenos en buen estado. O sea, siempre es mucho más beneficioso invertir en eso que después de tener un accidente porque el auto no frenó, arreglarlo o incluso Salvar una vida, ¿no? claro, estar sano. Siempre es mejor la mitigación de datos. Y antes de seguir con esto, quería detenerme un segundo en algo que hablaste recién, antes de la pregunta, que dijiste, mira, uno muchas veces prioriza la performance antes, Que la la seguridad. performance del equipo que va a comprar antes que la seguridad. Bueno, nosotros eso en AMD lo tenemos muy, muy claro. Nosotros, acordate que tenemos una fuertísima experiencia en el mundo gamer, en el mundo de la alta performance. Nosotros, ¿por qué? Porque obviamente el gamer quiere que todo funcione perfectamente a la perfección. Nosotros eso tenemos el mejor de los dos mundos, porque nuestros negocios, nuestros equipos corporativos lo que atraen es primero performance, como te dije, primero performance energética, performance de cómputo y al mismo tiempo la capa de seguridad. O sea, le agregamos, no le quitamos nada de la performance a nuestros equipos, sino que le agregamos funcionalidades para empresas, generalmente lo que necesitan las empresas son seguridad, desde luego, además de la performance, ¿no? Seguridad y manejabilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo administro yo múltiples equipos desde un lugar? Por ejemplo, una persona que maneja los sistemas de una empresa o de una pyme quiere actualizar un software, quiere hacer una instalación específica de algún programa, quiere darle acceso a ciertos usuarios para que accedan a determinadas aplicaciones y ciertos usuarios que no puedan acceder. Bueno, eso se hace desde un lugar central. Y la comunicación con esos equipos es el aspecto de manejabilidad. Nosotros en AMD, nuestros procesadores Pro, le damos herramientas de manejabilidad y herramientas de seguridad a lo que viene previo de performance, que es altísima. Entonces, para cerrarte, eso quería, viste, como darte también el contexto ese que es muy importante y es un punto clave que vos diste. Y el ransomware, bueno, todo el tiempo cambia. Hemos tenido, nosotros escuchamos permanentemente eh, casos, ¿no? De ataques o estamos también permanentemente estudiando todas las novedades que hay en Ahora, términos de... eso que mencionaste un momento, perdón que te corté, eso que mencionaste un momento de que el chip tiene como un pequeño aliado ahí que hace un tema de capa de seguridad o que analiza, por ejemplo, movimientos inesperados. ¿Podría ayudar un poco digamos, presentándose en un ataque como el del RAM software? Sí, sí, porque en el fondo lo que vos, ahí donde vemos, ¿no? Siempre cuando vos podés hacer un ataque físico que es, bueno, tocar el equipo, ¿sí? Un ataque físico, tocar el equipo, introducir un pendrive que tiene algún comando. Ahora, una vez que vos entrás dentro del equipo, lo que hace que ese equipo sea controlable por un externo, o sea, que sea vulnerado, Ujú. son comandos de software, ¿sí? O sea, Claro. son comandos que Es dicen, una bueno, puerta que alguien abrió y que tiene ahí la llave en constante tiempo, ¿no? exacto, y que quiere que en lugar de que suceda
un comando, bueno, suceda otro al mismo tiempo. O suceda uno que dice, bueno, cada vez que la persona cliquea, yo quiero que esto lo guarde en determinado lugar. Ujú, ¿Para qué? Para ver claro. lo que tipea. O quiero que cuando se conecte a su sitio web me dé las coordenadas del sitio web, cómo está programado, etcétera, para que yo pueda ejercer algo. Eso es software y son órdenes. Esos órdenes funcionan a veces a nivel de los programas, imagínate, no sé, un navegador o una base de datos, Contraseñas, digamos, ¿no? señas, o funcionan a nivel del BIOS o a nivel del sistema operativo, que es como donde se basan todo el resto de los programas. Entonces, nuestro procesador, ¿qué trabaja? Trabaja específicamente con detectar anomalías en el BIOS, que son todas las órdenes previas para que la computadora arranque, para que le diga OK al sistema operativo, o sea, la previa al sistema operativo, y con el procesador Plutón que nosotros desarrollamos junto con Microsoft, trabaja en los comandos del sistema operativo, o sea, sobre la base de Windows 11. Entonces, eso lo que te da es que si alguien está introduciendo comandos que son anómalos para el sistema operativo, para el BIOS, nuestro procesador los detecta. Ok, ahora para más o menos ilustrar un poco, quizás alguien para el que la palabra BIOS o Plutón, que es el sistema que ustedes utilizan para iniciar Windows, hasta donde puedo entender, el BIOS es prácticamente todo lo que solicita la computadora previamente antes de cargar un sistema operativo, ¿no? Pero para aterrizarlo y ver si he tenido la oportunidad de entenderlo por completo, ustedes analizan, por ejemplo, el sistema de arranque, ¿no? Su AMD analiza el sistema de arranque para ver que al momento que arranca Windows de manera regular, no haya alguien con una ventana abierta intentando aprovecharse, porque generalmente los ataques de software inician con Windows, ¿no? O sea, cuando arranca Windows, ellos también como que despiertan de la hibernación propia de lo que tú mencionabas, ¿no? Cuando uno cierra una laptop, digamos, todo el sistema operativo hiberna, ¿no? Cuando nosotros abrimos la laptop, lo primero que hace es arrancar el sistema operativo y en ese momento, imagino, también debe estar arrancando, si en el caso haya un ataque, arrancando también el que nos termina robando la información. Entonces, ustedes son capaces de analizar, digamos, cuando hay una solicitud que no debería estar ahí, ¿no? Exactamente, lo dijiste perfecto. Imaginemos también como una huella digital. Cuando el BIOS lo que certifica son las huellas digitales del sistema. Ok, Entonces dice, bueno, perfecto. prendo una computadora, ¿no? Por primera vez, está completamente apagada. La enciendo. Mando energía a los transistores. Esa energía lo que hace es que empieza a decir, bueno, placa de video, eso tienen comandos que dicen, ok, es la placa de video que tiene que estar, es el sistema que tiene que estar, es el chip que tiene que estar, o sea, todo eso son comandos. Eso es el BIOS. Arranca, o sea, todas las huellas digitales dice, este está ok, este está ok, este está ok. Nuestro procesador trabaja con que esos comandos son los que tienen que ser para el BIOS de esa máquina. Si detecta algo que, esto está diciendo, esto debería ser como esta huella digital y me está mostrando esta. Oh. Esto no va. Lo congela ahí antes que incluso arranque Windows. O sea, por ejemplo, si Eso, alguien decide cambiar la RAM o decide hacerlo, hacer algún cambio a nivel de hardware, el BIOS y bueno, AMD es capaz de detectar que ha habido una anomalía ahí y detenerla por un tema de protección, ¿no? exactamente. Porque, ¿qué puede pasar? O sea, Y funciona cómo con, es? perdón, y funciona con pendrives, o sea, por ejemplo, yo cerré la laptop, metí un pendrive o alguien metió el pendrive y lo abrió, entonces es capaz de detectar que hay un pendrive que podría Sí, generar daños. sí, claro. Sí, claro. Pero además, bueno, pero ahí viene el tema de las políticas. Para Claro. que detecte un pendrive que está haciendo daño, alguien tiene que decirle que cada vez que pone un pendrive corra un proceso. Ok. Ahí viene el tema de las políticas, porque si no digo, bueno, yo tengo me compré mi computadora y pongo un pendrive y me la bloquea, porque puede ser que... No, en realidad no, alguien de la empresa tiene que decirle, señores, no vamos a permitir que entre Claro. un pendrive que no tenga determinadas características. Esas características se las va a dar la empresa. Si las características no son, la computadora lo va a bloquear. Ahora, eh, esto que te iba a decir del BIOS, ¿no? Uno se imagina, bueno, ¿cómo alguien se pone en el BIOS? Bueno, a veces uno imagínate, ¿no? Te voy a poner un caso simple. Mandan un email, un phishing. Mandan un email diciéndote, te ganaste la lotería, acá tenés para cobrar. No sé, como era en una época, ¿no? Que eran más obvios. Ahora son más complejos porque tienen más información. Nosotros dejamos mucho rastro en redes sociales, ponemos nuestro email, nuestro teléfono. Entonces,
Ahora tienen más información, te pueden decir, ¿qué tal, Matías Berardi? Acá te ganaste la lotería ayer en tal lugar, porque conocen dónde estuvimos, entonces dejamos rastros. O lo que hacen ahora que es el tema de los correos, ¿no? Te dicen, oye, hemos tenido un proceso inusual con tu banco y por favor confirma tu contraseña, ¿no? Tal cual. Entonces uno hace clique ahí, imagínate, cliqueas ahí. Puede ser que la manera, ese link, vos tocaste ese link, no pasó nada, no abrió ningún navegador, no se murió la computadora, no tiró ningún error, no dijo nada. Sin embargo, al tocar eso, lo que hizo es que introdujo un comando que se alojó en la memoria y que está diciendo que la próxima vez que la enciendan, ese comando va a dejar un espacio para que alguien pueda ver lo que hay en esa memoria. Entonces, cuando la próxima vez que vos apagás la computadora y la arrancas, el procesador ya está detectando que esta memoria no es la que tiene que ser. La huella digital de esta memoria está afectada. Incluso antes que arranque el antivirus, antes que arranque el sistema operativo. Esos Y son hay manera de ejemplos comunicárselo al usuario, por ejemplo, ya yo me imagino que me pasó eso sin darme cuenta, abro que lo bloquean. y la computadora no quiere prender, obviamente porque el procesador lo está bloqueando, pero el usuario recibe algún tipo de notificación, tipo Sí, una cosa que diga, ha sido afectado, estamos por temas de seguridad, estamos bloqueando. sí. El tema es que ahí viene cómo funciona. Si vos estás en una compañía, vos tenés un panel y el que administra la seguridad de una compañía va a decir, bueno, ¿qué tiene que pasar en cada caso? Entonces le va a Claro. bloquear. La consola del procesador te va a decir, hay un software que maneja eso y que dice, bueno, mira, ¿qué querés que pase? ¿Que se quede bloqueada? ¿Querés que no arranque más? O sea, que no aparezca ninguna pantalla. ¿Querés que aparezca un anuncio que la traigan a sistemas? ¿Querés que borre todos los datos? Imagínate que es Oh, la computadora del gerente general claro. de la empresa. Y le dicen, esa computadora no quiere, no sé, no sé, cancela para siempre. Apagala, destruirla de una vez, ¿no? Apágala para siempre, hace una copia, no sé, esa política, eso es lo que hablamos de las políticas, o sea, la tecnología por sí misma te da como, te Opciones, da ¿no? opciones, te da herramientas. Después las políticas las define cada compañía. Hay dos temas, uno es superficial, por llamarlo así, aunque interesante porque el año pasado, con esto de la minada de criptomonedas, llegaban a darse cuenta que sus procesadores, tanto obviamente el procesador en sí como sus tarjetas de video propiamente, empezaban a producir, o sea, se sentía que se estaban realizando procesos cuando, digamos, tenían abierto Word nada más, o sea, pero procesos muy fuertes, ¿no? Analizaban cómo estaba el procesador y el procesador estaba corriendo al 99%, cuando solamente tenían abierto un Excel para una tabla básica, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay de ese ataque y qué tan cierto es ese proceso y si es cierto, cómo lo está viendo AMD? Sí, esos procesos claramente son ciertos. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? De decir, bueno, ¿qué puede haber fallado ahí? Vos podés tener la mejor infraestructura, el mejor equipo, pero lo tenés sin administrar desde el punto de vista de la seguridad. O sea, llegaste, lo conectaste, lo pusiste. No tenés controles de acceso, no sabés quién tiene acceso a las contraseñas, quién no. Y eso, no tenés sistemas de prevención. Y eso claramente puede pasar. Y eso es un ejemplo, puede ser de ransomware o puede ser de phishing, porque incluso tema de criptomonedas, de cripto, que son blockchain, digamos, la tecnología blockchain y demás, tiene muchos conceptos de, bueno, descentralización, seguridad, etcétera. Pero así como la tecnología en sí misma es segura, si vos no garantizás que todo el ecosistema en el cual trabaja esa tecnología es seguro, va a tener vulnerabilidades. O sea, nada por sí mismo es invulnerable. Muchas veces en la granja lo que hacen de criptominado es que trabajan directamente con las placas, trabajan directamente con equipo Barebone, o sea, sin armarle demasiado Claro, es colocarlas infraestructura. una tras otra como en una granja, literalmente, ¿no? Y hay gente especializada, otra vez, no es para andar mirando por encima del hombro, para estar paranoico, pero hay gente especializada en vulnerar ese tipo de instalaciones. Ujú. Pero me refería específicamente a gente que ha denunciado abiertamente que su computadora ha sido secuestrada y que siente que el procesador está reventando 24/7 y que hay mucha gente que menciona que esto ha sido utilizado por
gente que ya de repente no quiere ahorrarse el tema de costos de luz, energético, el Exacto, tema de procesamiento y termina secuestrando computadoras a las que ha tenido acceso mediante vulnerabilidad, ¿no? exacto. Sí sucede, sí sucede. Ahora, y aquí va, creo que una de las últimas preguntas, porque como tú mencionaste, hay muchísimo tiempo, hay muchísimo para hablar sobre el tema de seguridad y creo que vamos a tener que extender en algún momento la entrevista, pero hay un tema y aquí quiero pararme un momento, porque cuando nosotros pensamos en un procesador, siempre pensamos en dos cosas primordialmente, que sea potente y que por ahí sea seguro. Pero yo creo que hay otro punto que me parece que a veces el usuario no toma en cuenta y que yo creo que sí debería tomar en cuenta, y es cómo, y tú lo mencionaste hace un momento, el proceso energético, cómo distribuye correctamente la energía que debe tener cada uno, porque al final, por ejemplo, la tarjeta de video, si no recibe la cantidad de energía suficiente, no va a rendir como debería o como se supone que debería hacerlo. Entonces, ¿cómo ven en los procesadores AMD la distribución correcta de energía, ¿no? Bueno, tema clave, no lo habíamos tocado otra vez, ¿no? Por el tema, todo este que estamos hablando mucho de seguridad, pero es la tercera pata sin dudas de los sistemas. Performance, seguridad, eficiencia energética. Y un punto que para nosotros como AMD es revolucionario, nosotros lo que estamos haciendo con cada uno de los lanzamientos de nuestras nuevas series de procesadores, ahora estamos con series 6000 para procesadores móviles, hay series 5000 todavía y ya estamos lanzando series 6000 en algunos países de Latinoamérica con algunas marcas, en consumo ya la lanzamos en nuestro segmento de consumo, ya vas a ver plataformas 6, con series 6000, hay plataformas series 6, 7000 para desktop, ¿sí? Para impresoras, para computadoras de escritorio. Nuestros procesadores EPIC, ahora salió nuestro nuevo para servidores, ¿no? Nuestra nueva Epic es es un procesador pensado para servidores, servidores. ¿verdad? Ok. Sí, nosotros tenemos tres tipos de procesadores. Ryzen, que estamos viendo acá, que son los que son para cómputo personal. EPIC, que son para servidores. Y después tenemos Threadripper, que son para workstations, que son los super performantes, pero para equipos workstation, tanto móviles como Cuando desktop. hablamos de un workstation es, por ejemplo, para alguien especializado, para una zona de Correcto, trabajo, digamos, de video, ¿no? correcto. Y te digo, se toca mucho acá arriba con el gaming más pro, Ujú, porque claro. tienen altísima performance para temas muy específicos. El gamer lo quiere para obtener lo mejor de su juego y la persona que usa procesadores Threadripper lo que necesita es o renderizar mucho, trabajar en diseño, en probabilística, en temas de supercómputo, está buscando muchísima performance. Ahora, lo que te decía que logramos en AMD es obtener cada vez más performance y cada vez menos consumo energético. Y si nosotros vemos hoy, para competidores, o lo que vemos hoy donde está la tecnología, justamente, ese es el desafío, porque uno podría tener más performance a un costo de energía cada vez mayor, y eso no es viable. Nosotros en AMD lo que estamos haciendo es cada serie, por ejemplo, serie 7000 está consumiendo, tiene prácticamente el doble de performance, con un 35% menos de consumo energético. Y un tema importante, nosotros también estamos en el tema de supercomputación, ¿sí? O high performance computing, las supercomputadoras que instalan las grandes universidades, los estados nacionales, que son grandes computadoras que ¿qué hacen? Trabajan en simulaciones o, digamos, para investigaciones médicas que necesitan muchísimo poder de cómputo para investigar, o simulaciones de aeroespaciales para temas de cálculos aeroespaciales o de cálculos para pronóstico de clima, ¿sí? Para trabajar sobre mitigación de incendios, o sea, temas bien pesados a nivel país. Hoy nosotros tenemos la supercomputadora más poderosa, que es una Frontier, se llama Frontier, está en Estados Unidos, está sobre una plataforma HPE, o sea, con HPE y todos procesadores EPIC y tarjetas gráficas Radeon nuestras, o sea, Instinct, perdón, son las procesadoras, las aceleradoras gráficas para data center. Esa supercomputadora es 30 veces más poderosa que la segunda y consume un 30% menos. O sea,
puso una performance y dije 30, me parece que es 300 veces. Ahí, ahora después te voy a confirmar. Es 300 veces más poderosa que la segunda y consume un 30% menos. Lo cual, si vos decís, bueno, obtengo 300 veces más cómputo, debería gastar, bueno, ¿cuánto? ¿300 veces más o 100 veces más? No, quebró la lógica. 300 veces más de cómputo, un tercio menos de energía que la anterior generación. Entonces, para nosotros es crítico. Y para cerrarte el concepto, ¿cómo impacta esto en nosotros como usuarios? Claro, Si vos sos usuario de un data center, sos una compañía que compra muchos procesadores, muchos servidores para manejar la compañía, eso tiene un costo de energía altísimo, porque son equipos que necesitan refrigeración, que pagan licencias para utilización de software, es decir, son equipos muy fuertes. La energía es parte fundamental del componente del costo de esa operación. Al mismo tiempo, el impacto ambiental, ¿no? Porque menos consumo de energía, menos enfriamiento, menos calor, menos huella de carbono, es decir, la energía es crítica. Y si somos usuarios de una computadora, ¿qué significa tener mucho cómputo y menos consumo de energía? Bueno, equipos más pequeños, ¿por qué? Porque necesitas enfriarlos menos, ¿sí? Porque gastan menos energía y son más cómputo, mejores notebooks, más duración de batería. ¿Por qué? Porque esa batería está para alimentar un procesador que trabaja mucho, consume menos energía por kilovatio, o sea, generalmente uno lo mide por cuánta electricidad necesita para generar cómputo, entonces más duración de batería, equipos mejores diseñados, mejores funcionalidades de pantalla, etcétera, porque podés exigirle más con un consumo de energía menor. Entonces, para nosotros es crítico. Nuestros procesadores Ryzen lo logran, nuestros procesadores EPYC también lo logran. Así que te agradezco ahí por levantar el punto y darnos la chance de comunicar. a ver, yo tenía en cuenta esto y lo digo a nivel personal, en los 2000 el mayor consumo energético que tenía una computadora era su pantalla. O sea, tú apagabas la pantalla y sentías que ya prácticamente como si no apagaras todo el sistema porque los procesadores no requerían tanta potencia. O sea, las tarjetas gráficas eran prácticamente integradas. Hoy no pasa eso. Hoy, por ejemplo, he podido experimentar con alguna computadora en algún momento que, aunque yo tenga abierto Word, el procesador le está mandando potencia y consumo energético a la tarjeta de video como si estuviera corriendo un juego que me requiriera 4K a 60 FPS, ¿no? Entonces, suele ser importante porque para una empresa pequeña que intenta consumir menos, o sea, que intenta abaratar costos, el tener una computadora que analice perfectamente qué tanta cantidad de energía se le va a brindar a cada uno de sus componentes, como tú mencionabas hace un rato con el tema del BIOS, es importantísimo. Entonces yo creo que es importante que, como tú dijiste, tener en cuenta esos tres pilares al momento de buscar un dispositivo o un procesador, que son, si no me estoy equivocando, primero rendimiento, seguridad y consumo energético, ¿verdad? Exactamente, Luis. Esa es la clave y generalmente nosotros acompañamos a nuestros clientes a través de nuestros distribuidores, a través de la gente que vende la tecnología, que llega a clientes, en comunicar estos beneficios y en apoyarlos siempre a la hora de invertir su dinero en lo mejor y en la solución tecnológica que realmente necesitan, ¿no? Así que sí, esos son los pilares claves y te agradezco por traerlos. Sí, y muchas gracias a ti también, Matías, por el tiempo, por habernos echado un poco de luz sobre ciertos puntos que pueden parecer triviales para algunos o que simplemente de repente ni siquiera los conocían. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la información. Espero tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo en el futuro y quizás ahondar un poco más sobre ciertos puntos que definitivamente han terminado quedando en el aire porque, como mencionaste al principio, el tema de seguridad es larguísimo y podríamos pasarnos horas aquí conversando y debatiendo sobre los diferentes puntos, pero nuevamente muchas gracias, Matías, por tu tiempo. Muchas gracias, Luis, con gusto. Quedo pendiente cuando quieras. Un placer para mí, bueno, de estar en contacto contigo, con tu audiencia. Y sí, seguramente si volvemos a hablar de seguridad en el futuro, vamos a tener cosas nuevas para decir, porque esto sigue evolucionando. Seguramente también vamos a hablar nuevamente de tecnología, con cosas nuevas. AMD venimos muy, muy fuerte con nuestro roadmap, con nuestro lanzamiento de producto permanente, con novedades tecnológicas. Así que seguramente estará la puerta abierta para que sigamos hablando. Genial. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy día. Ha sido Matías Berardi, SMB Lead para AMD, de AMD para Sudamérica de habla hispana. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.